¿Qué pasó, mi changuito? No se me desinfle. No, manito, yo ya no soy nadie, ni cuento para nada. No digas eso, Rodolfo. Tú fuiste grande y el público no te olvida. Pues sí, manito, ya me ves ahora aquí tratando de ganar mi última pelea contra el enemigo más duro y el que más naquez me ha dado en la vida, el maldito trago. Además, no me dejan salir. Claro, lo hacen por mi bien. Con nosotros sí, vendremos a buscarte el Kid y yo. Rodolfo, el Chango Casanova, tenía todos los elementos para ser un ídolo del boxeo mexicano. Nacer en un hogar pobre y violento, buscarse el pan desde niño en duros oficios. De hecho, Casanova estuvo vendiendo mazapanes a la edad de 6 años en las calles. Pero eventualmente el Chango Casanova descubrió que la solidez de sus puños podía abrirle camino hacia la gloria. Casanova contó siempre con el cariño incondicional de su pueblo, de su gente. Alcanzó la cima del boxeo, la cima de la fama y ganó mucho dinero. Y finalmente murió en la más extrema indigencia y en el olvido. Y en este video nos enfocaremos en el aspecto más clave de su vida, la pelea en Montreal. Siempre quedará la duda sobre si el famoso combate en Montreal contra Sixto Escobar hubiese alterado el destino de Casanova. Todo parecía indicar que el Chango volvería de Canadá con el cinturón mundial de peso gallo sin grandes contratiempos ni problemas. La bebida, la autoestima por los suelos y un digno rival tenían otros planes para él, sin embargo. Esta pelea que el Chango Casanova tuvo en Montreal fue la que inauguró la rivalidad entre México y Puerto Rico contra el famosísimo Sixto Escobar. Quédate hasta el final de este video porque estoy seguro que te va a gustar mucho. La década de los años 30 se caracterizó por ser la época dorada del boxeo mexicano. Rodolfo el Chango Casanova nunca tuvo un título mundial porque no quiso. Se empeñó en no ser el ídolo que la gente le exigía que fuera. El alcohol fue su peor enemigo al que nunca pudo noquear. El vicio y las malas amistades terminaron con la vida de un joven que solo quería salir de la pobreza. Muy bien, gracias. Rodolfo, Gracias. yo no tomo, Carlos, gracias. ¿Ni una? Ni una, mano, porque trabajo es empezar. Además ya le agarré miedo, mano. Haces bien, changuito. Gracias, tocayo, pero esa pelea la tengo que ganar. Y en este libro de Javier Sea Salas, titulado ¿Quién fue Rodolfo Casanova?, nos narra de una manera cruda y sin empachos la vida del boxeador leonés, desde su triste niñez donde fue víctima de una brutal pobreza hasta sus triunfos y todas sus desgracias. Este libro narra que en la tranquila ciudad de León, Guanajuato, vivía la familia Casanova, compuesta por el jefe de la casa, Rafael Casanova, la madre Jerónima Méndez y 3 niños, Rafael, Carlos y Rodolfo. Rodolfo el Chango Casanova era el menor de los 3 hermanos y su padre era militar. Estamos hablando, respetable público, de la época post-revolucionaria. El padre del Chango Casanova murió instantáneamente de un balazo en el cráneo en una escaramuza en Veracruz. El padre del Chango ostentaba el grado de sargento. La mamá de Rodolfo se quedó viuda y trabajaba lavando ropa. La madre del Chango Casanova, doña Jerónima, era una mujer de trabajo y se trasladó con sus niños a la Ciudad de México en busca de una vida mejor y nuevas oportunidades. Alquiló entonces una vivienda por la calle Libertad y fue a buscar a quienes necesitaban lavado de ropa. Sus manos trabajaron arduamente hasta que todos los hijos consiguieron trabajo para ayudar a la casa. Rodolfo el Chango Casanova, apenas de 12 años, se iba a cargar canastas al mercado de la Lagunilla, con lo cual se ganaba algunos centavos que iban a parar a los vendedores de charamuscas. Carlos, el hermano mayor de Casanova, trabajaba con unos distribuidores de películas, cargando los rollos, y por sus ratos libres se dedicó a boxear. El hermano mayor del Chango Casanova fue el que quería ser boxeador profesional. El Chango no le llamaba la atención en lo absoluto eso del boxeo, era bastante flojo, no le gustaba hacer ejercicio, pero por azares del destino, el hermano menor cierto día acudió a uno de los entrenamientos de su hermano mayor Carlos. El primer entrenador que puso un par de guantes en los puños de Rodolfo Casanova fue el viejo Ángel Serna. Serna tenía muy buenos gallos en su gimnasio, siendo uno de ellos el hermano mayor de Rodolfo Casanova, quien se preparaba para su debut como profesional. Cuando su entrenador tuvo la brillante ocurrencia de ponerlo a tirar guantes con su hermano menor Rodolfo, quien no hacía otra cosa que dormir y tirarse a la flojera, el viejo Ángel Serna le advirtió al hermano mayor que no se pasara de lanza con su hermanito, que solamente era un entrenamiento y que no le
le fuera a pegar duro. Y con estas recomendaciones, los dos hermanos se subieron al ring y apenas dijeron tiempo, el pequeño changuito se fue sobre su hermano y le puso una golpiza horrible, bañándolo en sangre y aguantando además todo lo que su hermano le mandaba. El viejo Serna se quedó maravillado del instinto asesino del Chango Casanova y se dedicó con mucha más atención a él. Lo puso a pegarle al costal corrigiéndole la manera de golpear, le dio la técnica y más tarde lo pasó a la pera y luego le puso los guantes para enfrentarlo a sus demás muchachos, los cuales todos y cada uno fueron mandados a la lona al probar los poderosos puños de Rodolfo Casanova. En sus andanzas por los gimnasios de México, Rodolfo conoció también a José Barrera, chofer de la línea de camiones Santiago Algarín, quien a su vez le presentó a Manuel Canseco, quien estaba relacionado con asuntos de box. Barrera le consiguió un trabajo en la nevería de don Pancho Osorio, a quien Barrera consideraba como su padre adoptivo. El Chango trabajó un tiempo en esa nevería y de ahí vino su primer apodo, el Nevero de la Lagunilla. Muchas veces vio Rodolfo carteleras anunciando las grandes funciones de box que organizaba el legendario Jimmy Fitton, en las cuales la base era Baby Arismendi. Pero el Chango fijó especial atención al ver que anunciaban una pelea entre el tan pequeño Arismendi y Fidel La Barba, quien estaba precedido de una gran fama de boxeador. Y al no tener dinero para asistir a la función de box, llegó a desesperarse y de la caja de la nevería se robó algunos pesos que fueron a parar a la taquilla de boletos. Salió de la función de box con la firme idea de convertirse en un gran peleador, cosa que no sabía cómo iniciar, ni siquiera sabía si era conveniente para él. Pero el Chango estaba muy fuerte con su anhelo y también físicamente. De tanto cargar garrafas y hacer nieve, había adquirido unos bíceps extraordinarios para su edad. Le habían dicho por ahí que tenía mucho punch, pero él no sabía ni qué era el punch, tampoco cómo hacer caer al enemigo, ni cuáles eran los golpes de efectos y cuáles no. Muchas veces cuando sostuvo sus primeras peleas sintió tremendos deseos de dar patadas y zancadillas para derrumbar al contrario, tratando de desquitarse de los golpes que le daban, pero pronto le dijeron que esas no eran las reglas del boxeo. Cuando el viejo Serna lo tomó, le corrigió su postura, le corrigió su defensa y le hizo ver que no con todos los golpes se puede noquear al enemigo. Pero pues al Chango Casanova le encantaba eso de noquear y sacar sangre, así que desde pequeño se convirtió en todo un leoncillo del ring. Su debut profesional fue el día 9 de abril de 1932. Jimmy Fitton también inició ese día su temporada de oro. Su primer pelea profesional fue contra el Roñitas Paco Villa y en esa pelea Rodolfo Casanova fue anunciado con el nombre de Young Casanova, apodo que le puso José Barrera. Dio una pelea de muchas emociones ante su adversario y en el cuarto round Casanova lo tiró con un salvaje derechazo y como Paco Villa se levantó únicamente para recibir más castigo, el referee paró el pleito dándole el gane al Chango Casanova por nocaut técnico, siendo la primera pelea que perdía Paco Villa, quien se encontraba invicto hasta entonces. Rodolfo regresó a la nevería de la Lagunilla a seguir moviendo las garrafas de los helados y ya con la idea inquebrantable de ser boxeador. Uno de esos días se levantó con el firme propósito de sacar su licencia de boxeador profesional y en pleno trabajo Rodolfo le pidió permiso al dueño de la nevería para ir a sacar su licencia de boxeador. Voy y vuelvo enseguida, dijo el Chango. Le dieron el dinero para los camiones y partió a tramitar el documento y es aquí, en este instante, donde toda su vida cambió. Fíjense lo que hacen las malas influencias. Es aquí cuando el destino se interpone. Es aquí cuando los envidiosos y los falsos amigos aparecen en escena. Esos amigotes que abundan cuando empiezas a destacar y se convierten en una plaga asquerosa cuando triunfas. El amigote que inició en el vicio al Chango Casanova se llamaba Kid Terrones. El Chango Casanova no había caminado mucho afuera de la nevería cuando de repente de un hotelucho de mala muerte salió una mano agitándose y llamándole. ¡Hey Chango, aquí estoy! Soy el Kid Terrones. En una ventana de ese hotelucho estaba ese tal Kid Terrones que repartía programas dentro de la Arena Nacional. Era un tipo muy conocido porque nunca hacía nada en lo que se refería al trabajo. Era un huevonazo en toda la extensión de la palabra. Lucía una gorrita de marinerito con el nombre de Kid Terrones escrito con pintura de aceite.
«Sube para que te presente a las muchachas», gritó el Terrones. Rodolfo dudó un rato, no creyó posible que le presentaran a esas mujeres que según él cobraban mucho dinero y que él no podía pagar, pero al fin se decidió y olvidando su licencia de boxeador, olvidando sus sueños, trepó ágilmente por las escaleras tocando la puerta en la que se encontraba su amigote bueno para nada. Rodolfo se sentó en un camastro y pidió un vaso del curadito de avena del cual le habían ofrecido su amigo Kit Terrones. Luego pidió otro vaso y luego otro más. Le había gustado el delicioso curadito de avena y después pidió 5 vasos más y después, ¿qué creen? 10 vasos más. Y el dinero que le había dado el dueño de la nevería para su licencia de boxeador se convirtió en otro barril de curado y en una borrachera asquerosa. Ahí ese día se inició en el vicio. El miserable de Kit Terrones se ufanaba de haber sido su iniciador y de que él fue el primer amigote de borracheras que tuvo Rodolfo. Por cierto, Kit Terrones terminó como una piltrafa abandonada en sus últimos días. Murió en el manicomio de la Castañeda años después. Pero como pudo, semanas después, el Chango Casanova consiguió el dinero y sacó su licencia. La pelea que catapultó la popularidad del Chango Casanova fue con ni más ni menos que con el Gato Félix, la cual ganó por nocaut de un cruzado de derecha. Enseguida el público y los periódicos se ocuparon extensamente de él, diciendo que ya era tiempo de que le pusieran en peleas de mayor importancia. Las actuaciones del Chango Casanova hacían que las taquillas se hincharan de dinero. Era un boxeador taquillero porque noqueaba a todos y ofrecía peleas emocionantes, emotivas, de esas que nos gustan tanto a nosotros, el respetable público. A sus 19 años el Chango Casanova ya ostentaba un récord envidiable. A pesar de su corta edad gozaba de una fama sin precedentes en el escenario boxístico nacional, gracias a sus enormes facultades y a una agresividad pocas veces vista en el ring. Un boxeador hecho con verdadera arcilla de ídolo. En el deporte la calidad, ustedes saben que no lo es todo, porque hace falta carisma. Hemos visto boxeadores con mucho talento aún en la actualidad, pero sin carisma. Los peleadores con carisma venden más que los peleadores con talento, y el Chango Casanova tenía las dos cosas, tenía los dos ingredientes para ser un inmortal: carisma y talento suficiente en los puños como para conquistar el mundo. Y la pelea que cambió todo el destino del Chango Casanova fue la famosa pelea de Montreal, el escándalo en Montreal. Casanova y su séquito llegaron a Montreal el 5 de junio, 3 semanas antes del combate, para aclimatarse y cerrar su preparación a tambor batiente. Su oponente fue el gran Sixto Escobar, oriundo de Barceloneta, Puerto Rico, apodado el Gallito Escobar, y con unos números poco sorprendentes: 30 peleas, 20 de ellas ganadas, aunque con apenas 6 por la vía del knockout, 2 empates y 8 derrotas. Se trata de un boxeador que privilegia la vía larga, confiando en los puntos marcados en cada episodio. Escobar se instala en Montreal 2 semanas antes que el Chango y se enfrenta a Bobby Leitman el 6 de junio. Gana por nocaut en el 5º round. La pelea entre el mexicano y el boricua levanta mucha expectación entre el público montrealense. El periodista Al Parsley la bautiza con el título de La Batalla de los Morenitos. El Chango Casanova fue el responsable de inaugurar la rivalidad entre México y Puerto Rico. Esta fue la primera batalla México-Puerto Rico en la historia del boxeo, al menos la primera que causó una gran sensación en México, Puerto Rico y en los Estados Unidos. En su preparación para la pelea, el Chango Casanova madrugó, corrió 5 millas diarias en el Parque La Fontaine y entrenó duro en un gimnasio de la calle Mont Royal. Peleó algunos rounds con un sparring y baja del cuadrilátero para seguir con una fuerte rutina de ejercicios sin mostrar el mínimo indicio de cansancio. Los curiosos se dejan seducir por el poderío de los golpes del mexicano y por su físico. El 21 de junio, los miembros del equipo de Casanova solicitan formalmente a la Comisión de Box de Montreal que el referee de la pelea hable español. Sostienen que debido a que el combate será entre dos hispanohablantes, es necesario que la lengua no sea un factor que dificulte la comunicación en el ring. Detrás de esta solicitud se encuentra el horror tan conocido del Chango hacia el inglés. Le tenía pánico al idioma inglés. Alejandro Galindo, director de la mítica película Campeón sin Corona, basada en la vida del Chango Casanova, plasma con fidelidad esos temores en la pantalla grande. El Kit Terranova, el alter ego de Casanova, permanece inmóvil en el cuadrilátero, agachaba la cabeza y proyectaba un evidente complejo de inferioridad frente a las palabras en inglés pronunciadas por su rival Joe Ronda. En la vida real, Joe Ronda se trataba de ni más ni menos que de Joe Conde, quien nació, por cierto, en Sinaloa y no en los Estados Unidos.
La petición del agente de Casanova es denegada. El estadounidense Joe Gilman fungirá como referee del encuentro. Días antes del compromiso arriban a Montreal periodistas de Nueva York, Boston y de Detroit. Ya todo se estaba cocinando para lo que creían iba a ser una de las grandes peleas del siglo. 3 días antes de la pelea con Escobar, el Chango Casanova derriba en 2 ocasiones a su sparring. Frente a la perplejidad de los periodistas, Luis Morales, el manager del guanajuatense, declaró que en realidad el Chango no quería mostrar todo su poder adrede para no lastimar más al asistente. Las calles de Montreal se encuentran tapizadas con carteles del combate. El acceso al espectáculo de los gladiadores latinos oscila entre los 75 centavos y los $3 de aquel entonces. En esos mismos días, Escobar se ejercita también con ahínco, pero con mucha discreción. Escobar recibe pocas visitas de los periodistas. La mayoría de ellos decide elaborar notas sobre el favorito, que es el Chango Casanova. En la mañana del 25 de junio, los periódicos registran que el Chango se entrena con total normalidad. Lidera las apuestas con una diferencia de 8-5. De igual manera, se hace público que el nevero de la Lagunilla se embolsará, gane o pierda, $3,500 por la pelea. Y aquí es donde viene lo raro, aquí es donde viene lo extraño. Diversas fuentes de peso, entre ellas el legendario cronista boxístico Antonio Andere, Carlos Montes, gran amigo del Chango, y el periodista deportivo el maestro Eduardo Camarena, sostienen que la noche previa a la contienda el Chango se escabulló de su equipo técnico, se les peló, se les escapó para emborracharse en los bares de Montreal. Lo encontraron de madrugada todo tirado, orinado, cuando ya el alcohol circulaba con malicia por todo su cuerpo, bien crudo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué hizo este acto tan irresponsable? ¿Fueron nervios quizás? ¿Ansiedad? ¿Le ganó la mala inclinación? Ese secreto el Chango Casanova se lo llevó a la tumba. ¿Habría sido la nostalgia acaso de sentirse lejos del cariño de su México? ¿Le empezó a dar pánico escénico? ¿Se sintió aterrado en imaginar los gritos en inglés del público? Pues la ceremonia del pesaje y el examen médico se programaron para la 1 de la tarde de aquel 26 de junio. Un infernal dolor de cabeza que le taladraba la frente acosaron al Chango Casanova, temblores en las extremidades, una sed de náufrago y sobre todo un estado depresivo que ni siquiera el mejor menudo de todos los tiempos podría anestesiar. Su equipo empleó toda clase de remedios para que diera el peso sin problemas y para mejorar su estado posterior a la parranda. Le dieron café, algún tiempo en el sauna, masajes por doquier. Y el nevero de la Lagunilla logra hacer frente a la báscula. Pesa poco más de 117 libras por 116 de Sixto Escobar. Los médicos autorizaron la pelea. A las 8:15 de la noche, el Foro de Montreal aloja más de 8,000 espectadores. El mexicano y el puertorriqueño subieron al ring. El público se les entregó a los dos, confiando en los puños del Chango Casanova, quien era el favorito. Suena la campana y los dos boxeadores dedican el primer round a estudiarse mutuamente. Pero en los últimos segundos, Escobar lanza un recto que impacta en la boca de Casanova y le produce un corte que no dejaría de sangrar durante todo el combate. En el segundo round, los dos guerreros golpean con prudencia sin hacerse el menor daño. El Chango decide arriesgar un poco más y en el tercer round se lanza al ataque, pero Escobar esquiva los golpes y logra conectar un sólido derechazo en la mandíbula de Casanova. Por primera vez en su carrera, el nevero de la Lagunilla siente la rugosidad de la lona en la espalda, pero logra levantarse a los 7 segundos de la cuenta de protección. Escobar es paciente y no se precipita, sabe que golpeando poco tendrá más adelante una oportunidad para terminar con el combate antes de los 15 rounds. Los siguientes 4 rounds transcurren de acuerdo con la estrategia del boricua, conecta 2 o 3 combinaciones y se retira a tiempo. El rostro de Escobar no muestra daño alguno. Al conectar el octavo round, Casanova ataca con más ánimo que técnica, consigue impactar algunos puñetazos sobre el puertorriqueño. Será el único round que le favorecería en las tarjetas. En el noveno round hay un intercambio de golpes. Escobar logra conectar un gancho de izquierda con mucho veneno y remata con un uppercut en pleno rostro del Chango. El cuerpo de Casanova no puede más y aterriza sobre la lona. El Chango se queda tendido durante un par de minutos y en un gesto de elegancia deportiva, Escobar lo ayuda a ponerse de pie. El público reconoce con vitoranzas el coraje del nuevo campeón mundial gallo. Casanova camina con la figura encorvada hacia los vestidores, en donde pasará un buen tiempo sentado sobre una camilla y aplicándose un trozo de hielo en la boca para combatir la hinchazón. Acaba de recibir la derrota más dolorosa de su carrera boxística.
Además de los cortes y de los moretones, la gira por Estados Unidos y Canadá causa también un implacable daño en la vida amorosa del Chango. A pesar de que se tiene registro que durante aquel viaje Casanova sostuvo una aventura con Mae West, uno de los primeros símbolos sexuales del celuloide, algunas fuentes señalan que antes de salir de México había acordado casarse con la novia a su regreso. La prometida decide no esperarlo, simplemente huyó con otro. La medicina a tanto dolor no es distinta a la que usualmente consumía el púgil: litros de alcohol. El Chango Casanova se refugió poderosamente en el alcohol. A su regreso al país, Casanova prosigue recorriendo la existencia en esa montaña rusa de la que nunca logró bajarse. Victorias de antología en las arenas nacionales, largos periodos alejado de los cuadriláteros bajo la triste compañía de una botella de tequila, derrotas frente a oponentes menos talentosos pero más disciplinados y una nueva oportunidad de hacerse de un cinturón mundial en 1937 frente a Henry Armstrong, pero sucumbió ante la pegada de Henry Armstrong en el tercer round. En sus últimos combates, a mediados de los años 40, para nadie es un secreto que el Chango subía al cuadrilátero totalmente borracho, luego de noches interminables en cantinas y cabarets, aunque el calor del público es todavía suficiente para incrementar las cuentas bancarias de los empresarios que siguen viendo en el guanajuatense una segura inversión. Al colgar los guantes, Rodolfo Casanova continúa forjando su leyenda, aquella que no permite separar al boxeador de grandísimos recursos del alcohólico, sin más meta que la autodestrucción. En su magistral crónica sobre la vida del Chango Casanova, Héctor de Mauleón describe los últimos años del ídolo del ring de esta manera. Pongan atención. Dice Héctor Mauleón: de ahí en más, Casanova encarnaría el mito del perdedor, entrando y saliendo del manicomio, rehabilitándose durante algunos meses para volver a caer después en el alcoholismo, viviendo de limosnas, de préstamos, de caridades. Es el teporocho de Garibaldi, el borrachín que recorre San Juan de Letrán causando lástima y asco. Rodolfo Casanova muere en un albergue para indigentes en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1980. Murió en la más absoluta pobreza, sin un centavo, sin nadie a su lado que le arrimara un taco. Una muerte gacha, trágica, que nos enseña a cuidar de nuestra alma, a cuidar de nuestra salud y a alejarnos de los vicios. Los fans del boxeo mexicano actual lo seguimos recordando no como un borracho, sino como un ídolo, un héroe que cumplió el sueño que tenemos todos los mexicanos: derrotar a la pobreza. Aunque al final la vida le cobró caro sus excesos, el Chango debe de ser recordado por lo bueno y no por lo malo. Entró y salió varias veces del manicomio La Castañeda en Mixcoac, no porque estuviera loco, sino por su alcoholismo crónico. Lo internaban para desintoxicarlo, pero siempre recaía. El gobierno o autoridades le dieron algunos apoyos económicos, inclusive le dieron permisos para un puesto de jugos o herramientas para trabajar, pero los perdía por el vicio. Intentó rehabilitarse varias veces el Chango, pero el alcohol era más fuerte. Perdió a muchos amigos cuando ya no podía pagarles tragos o invitarlos. También sufrió grandes tragedias personales, como el asesinato de su hijo mayor en 1960. Murió a los 65 años en un albergue para indigentes ubicado en la avenida Doctor Bertis, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. La noche de su muerte cenó unos taquitos, platicó con otros residentes y se fue a dormir. Ya no despertó más. Falleció por un paro cardiorrespiratorio relacionado con los efectos del alcoholismo crónico y su deteriorada salud. Murió en la soledad y en el olvido. Aunque era considerado el primer ídolo del boxeo mexicano, su muerte causó conmoción en el medio boxístico y el INDE declaró luto deportivo y fue sepultado en el Panteón Guadalupe Mixcoac. Su vida inspiró la película clásica mexicana Campeón sin Corona de 1946, que retrata precisamente esa tragedia de un boxeador que toca la gloria pero cae por los vicios. En resumen, los últimos 35 años de la vida del Chango Casanova fueron un descenso constante, del estrellato y el dinero a la marginación, el manicomio, el trabajo precario y finalmente la calle y la muerte en un albergue. Una historia clásica de cómo el alcohol y los malos amigos destruyeron a un talento enorme. Hoy se le recuerda con cariño como una leyenda del boxeo mexicano, pero también como ejemplo de los riesgos de los excesos. El público ha reconocido a su ídolo antes de ser presentado. Una de las páginas gloriosas más grandes del box mexicano.
el auténtico campeón mundial sin corona, a quien podríamos considerar como una propiedad nacional, el inconmensurable, el extraordinario Django Rodolfo Casanova. Y si este video te ha gustado, compártelo en todos tus grupos de Facebook que hablen de boxeo mexicano. Compártelo también con tus amigos a quien les guste el deporte de la dulce ciencia, porque eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo. Le mando un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie, mi amigo, mi socio, aquí en el mejor jale del mundo, Richie Block. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.